Bueno, hermanos, buenas tardes. Damos gracias a nuestro buen Dios por permitirnos poder estar aquí. Continuamos nuestros estudios en el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar en el Salmo 44 y 45, Dios mediante. Les recordamos, por favor, que su teléfono debe estar apagado o en silencio para evitar interrupciones. La primera interrupción es la suya propia. Y también es una cuestión de reverencia que se ha olvidado ese aspecto a veces. Vamos a entonces a orar para, para iniciar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos una vez más porque nos permites congregarnos en este lugar para como hermanos poder estudiar tu bendita palabra, tu eterno consejo. Aquella palabra que habla de la obra de Jesucristo, nuestro mediador, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel sobre el cual recaería nuestro pecado y también por cuya justicia seríamos nosotros perdonados. Te damos gracias, Señor, por la obra de Jesucristo en nuestras vidas y te pedimos que edifiques a tu pueblo, a tu iglesia una vez más. Te pedimos que nos des ojos para ver, como siempre, oídos para escuchar y un corazón bien dispuesto a obedecer, mientras también oramos y clamamos, Padre Santo, por aquellos que todavía han de proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que a Él sea entonces toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y en quien damos gracias. Amén. Amén. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo número 44. Vamos a estar leyendo el Salmo y entramos a eh, compartir la enseñanza dentro de ese primer Salmo. Salmo número 44 tiene 26 versículos. Vamos a tomarnos el tiempo de leerlo y dice de la manera siguiente. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti.
y no hemos faltado a tu pacto. Nos ha vuelto atrás nuestro corazón, no se ha vuelto atrás, perdón, nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Ese es el Salmo número 44. Si estuvieron pendientes a la lectura de este salmo, podrán ver que hay un cambio abrupto, inesperado en la lectura. Comenzamos desde el versículo 1 hasta el versículo 8, alabando a Dios porque Él se ha manifestado, porque hemos escuchado acerca de sus prodigios, de sus obras, de lo que Él ha hecho en tiempos antiguos, de cómo introdujo al pueblo en la tierra prometida y cómo el pueblo venció no por su espada o por su fuerza, sino claramente dice, por tu diestra en el versículo 3. Tu diestra es señal de contar con el favor divino, y tu brazo, y a la luz de tu rostro te complaciste en ellos. O sea, el pueblo venció porque tú fuiste para ellos bendición. Tú, oh Dios, eres mi rey, versículo 4. Manda salvación a Israel. Y continúa hablando de que su esperanza está en ese Dios para ellos continuar venciendo a sus enemigos. Y asevera no poner su confianza, versículo 6, en el arco ni en la espada. Su confianza o su salvación descansa solo en Dios, como debe ser. Porque Dios los ha guardado, los reconocen de sus enemigos. Y Dios ha avergonzado a los que los aborrecían. Y el versículo 8, hay una doxología y una adoración. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y de momento cambia el lenguaje y dice, versículo 9, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Y así continúa. Y no sales con nuestros ejércitos. Había dicho que Dios salía con sus ejércitos, que de hecho no era su poderío militar lo que les había permitido conquistar la tierra, sino la diestra, la mano de Dios, su rostro. Y ahora dice que Dios no sale con ellos a la guerra. Por lo tanto, versículo 10, nos hiciste retroceder. O sea, ahora perdemos las batallas. Y nos saquean para sí los que nos aborrecen, mientras antes había mencionado que los que los aborrecían eran humillados, eran avergonzados. Ahora es el pueblo el que se siente avergonzado. ¿Por qué sucede este cambio en este salmo? ¿Ha hecho algo el pueblo? Bueno, podemos encontrar diversas situaciones a lo largo del transcurso del peregrinaje del pueblo de Israel que los llevara al juicio de Dios.
Sin embargo, mientras continuamos la lectura, hay algo que sí nos sorprende, ese cambio inmediato en el versículo 9, donde parece afirmar lo contrario de lo que ha afirmado en los primeros 8 versículos. Todavía es increíble el que ellos aseveren, afirmen que todo esto ha pasado, pero no hemos pecado. Porque pudieras ver el cambio abrupto y luego encontrarnos con un pasaje en el que se afirme, en el que se diga concretamente, bueno, es que nosotros nos alejamos, es que nosotros nos olvidamos de ti, es que terminamos adorando a otros dioses y entonces vemos la justificación para por qué en un momento contaban con el favor de Dios y en otro momento no cuentan con el favor de Dios. Pero no. Mire lo que dice mientras ya lo leímos, pero observe. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender que hay algo que no está bien. Versículo 17. Todo esto nos ha venido, o sea, el no contar con tu gracia, el ser avergonzado, el ser el desecho o el desprecio de otros pueblos. Dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. ¿Ok? Y no hemos faltado a tu pacto. Que hay un problema. ¿Cómo puede el pueblo estar pasando por esta situación sin que haya una razón que lo justifique, que sería que se apartaron de Dios, su pecado? Todavía más, vea el versículo 18. Miren lo que afirma. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. Entonces, ¿cómo es posible que ante ese cuadro estuviesen pasando por un cuadro totalmente diferente al que narran los primeros 8 versículos? Pudiera uno, mientras no ha estudiado el Salmo, conjeturar, especular que, bueno, que ellos entienden que no han pecado y que no han hecho nada que desagrade a Dios, pero sí lo han hecho. A veces escuchamos personas decir, pero yo no entiendo mi situación porque yo estoy honrando a Dios. Es más, ahora es cuando más me congrego, es cuando más leo la Biblia, es cuando más oro, es cuando más hablo de Cristo. Y podrían ellos estar diciendo algo y no ser correctos. Desde su punto de vista, ellos creen que no han hecho nada por lo que merezcan la situación, por lo que ellos puedan juzgar y entender el cuadro de lo que están viviendo. Si como hijos de Dios pudiéramos ver algo, pues sería mucho más fácil en esos momentos entender que debemos arrepentirnos, que no hemos hecho lo que debíamos hacer. Pero ¿qué sucede? ¿Qué le sucede al Hijo de Dios o a aquellos que son considerados su pueblo cuando en ocasiones pasan por situaciones que por más que usted busque en su cabeza, usted no ve literalmente una razón por la cual usted esté pasando por lo que está pasando? Pero si seguimos la lectura, nos ayuda el versículo 22 y nos dirige al Nuevo Testamento para poder interpretar de manera clara este Salmo número 42, y ya va a ver. Ya había mencionado el Salmo
que que habían sido entregados como ovejas al matadero. En el versículo 11, nos entregas como ovejas al matadero. En otras palabras, nos has entregado para morir, para ser sacrificados. Vea cómo lo leo, cómo usa esa misma expresión en el versículo 22. Pero le añade algo. Pero por causa de ti, nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Entonces aquí cambia todo. Ya nos podríamos quedar aquí y ya empezar a entender. Pero como seguimos el principio de analogía de la fe, dejando que la Escritura interprete la Escritura, y nos dice que deberíamos ir a Romanos capítulo 8, versículo 36. Hay algunas Biblias que en ese Salmo 44, versículo 22, tienen una nota que les dice que esa porción de la Escritura es utilizada por el apóstol Pablo en la epístola, en la carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos a dirigirnos al Nuevo Testamento para ver de qué manera Pablo utiliza este pasaje, cómo lo aplica, cómo lo interpreta, porque la interpretación que Pablo le dé o que el Espíritu presente a través de Pablo en la carta a los Romanos es la interpretación. Vamos al Nuevo Testamento, nos dirigimos a Romanos, luego del libro de los Hechos, los 4 evangelios. Hechos sería el quinto, el sexto libro es Romanos del Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 8. Y si ustedes miran su Biblia, las llamadas, ¿verdad?, perícopas, esos encabezados, esos títulos, ese versículo que cita Pablo, que lo trae del Salmo 44, que es el versículo 22. La perícopa está dentro de la perícopa del encabezado del título que algunas Biblias coloca como más que vencedores. Entonces aquí se complica el cuadro. Están hablando que son como ovejas para el sacrificio, que Dios los ha avergonzado, que Dios no sale con ellos, que pierden. ¿Y cómo Pablo va a traer esto en una porción? Claro, eso es un título que se le coloca posteriormente a las Biblias, pero que pretende, ya hemos dicho solo porque grabamos, por si alguien no se escucha, pretende ese título decirnos qué es lo que vamos a estar leyendo, cuál es el tema, de qué trata esa porción de las Sagradas Escrituras. Y me voy a tomar el tiempo de leerla, del versículo 28 hasta llegar al 39. Es el 36, pero vamos a leerlo dentro del contexto. Escuche cómo inicia la lectura en el versículo 28. Y sabemos. La palabra sabemos destaca que lo que Pablo va a afirmar era algo que debía ser parte del entendimiento de los creyentes en Roma. Está diciendo algo que los creyentes deberían reconocer, saber. ¿Qué? Vamos a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que las cosas que nos ayudan a bien o a limitarlas son aquellas donde vemos las acciones de Dios a nuestro favor. Ya van viendo por dónde va. Y todo lo que en nuestra vida pudiera ser considerado por otros, por nosotros, por la sociedad, como algo denigrante, como algo que muestra que no contamos con el favor de Dios. Y cuando hacemos eso pasamos juicios sin conocimiento. Por ejemplo, cuando estamos leyendo la porción en los evangelios,
con relación al nacimiento de Juan el Bautista, la Biblia destaca que era muy duro para el padre y la madre de quien sería Juan el Bautista, el que ellos no hubiesen tenido un hijo hasta ese momento, especialmente para Elizabeth. O sea, era considerado como algo hay en ese matrimonio. Algo tiene esa mujer para que Dios no le haya dado hijo. Y empezamos con nuestros juicios y nuestras especulaciones, que en ocasiones pueden ser certeras y en ocasiones no. Por eso es que mejor nos vemos con la boquita cerrada. Si usted se va a juzgar, júguese a usted mismo. Porque quienes sabemos lo que realmente hacemos y nuestras intenciones somos nosotros. Vamos a ser más certeros si nos juzgamos a nosotros que a otros. Pero pasamos más tiempo juzgando a otros que juzgándonos a nosotros. Así que esto es algo que ellos debían saber, pero ahora Pablo les está diciendo, ustedes deberían ya comprender que los que aman a Dios, que los que han sido amados por Dios, todas las cosas, no algunas, todas les ayudan a bien. ¿A quiénes? No por causa de que nosotros amamos a Dios, ahora dice el versículo 28, por causa de que conforme a su propósito fuimos llamados, o sea, porque Él nos amó primero. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si contamos con la bendición y la ayuda de Dios, ¿qué más necesitamos? Sin embargo, continuamos la lectura. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que antes conoció o los que predestinó. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos salvó y dio a su Hijo para salvarnos, si dio lo más grande que tenía, se dio a sí mismo por nosotros, ¿cómo no va a proveer o a darnos las demás cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, vemos el rol de Cristo como sumo sacerdote dando su vida, pero no termina ahí. Continúa su rol intercediendo por los santos como se ve en el libro de Hebreos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí volvemos a lo mismo. Podría aparecer la misma contradicción y nosotros no habernos dado cuenta. Si contamos con toda esta bendición, con el favor de Dios, Dios entregó a su propio Hijo. Él se dio a sí mismo la segunda persona del Padre por nosotros. Si eso garantiza que las demás cosas Él las suplirá, entonces, ¿cómo puede hablar de tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cómo esas situaciones pueden venir a la vida de aquellos que fueron escogidos o predestinados? De aquellos que han sido amados por Dios, de aquellos que fueron justificados en Él, de aquellos que se declara que todas las cosas les ayuda bien, como está escrito. Ahora viene, como está escrito. Esto es Salmo 44, 22. Por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, que es lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo está diciendo, o la Escritura afirma por medio de Pablo, que los creyentes deberíamos entender que el amor de Dios cubre todas las bases y que incluyen aquellos momentos en nuestra vida donde no entendemos por qué razón Dios permite circunstancias que podrían ser interpretadas por otros, no, por nosotros mismos, como que Dios nos saque abandonado, que hay algo que debo estar haciendo muy mal para estar viviendo en esta situación, en esta crisis. Pero no se usa con ese propósito, no al menos en el Salmo 44, ni mucho menos en Romanos capítulo 8. La razón por la que están pasando la situación que están pasando es porque es parte de los procesos de Dios en la vida de sus hijos y del costo de vivir la vida cristiana. Porque en el Salmo número 44 claramente se establece en el versículo 22, pero por causa de ti, en otras palabras, porque somos tu pueblo, por lo que representamos, por ser tus hijos. Por esa razón, también nos acontecen, también vienen a nuestra vida situaciones de crisis y de dolor. Esas palabras del Salmo capítulo 44, versículo 22, nos recuerdan, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, dice la Escritura en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa, no del pecado, escuche, bienaventurados, Mateo capítulo 5, versículo 10. Dichosos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no por causa del pecado, no por causa de haber violado el pacto, no por causa de que nuestro corazón se fuese tras otro Dios, sino por causa de la justicia. La justicia aquí de vivir de acuerdo a lo que tú demandas, de obedecer tu palabra. Porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Se nos recuerda que lo que estamos viviendo no es algo nuevo, que ha sido la constante en todos aquellos que han sido llamados por Dios y han buscado vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que de eso trata el Salmo número 44, de esos momentos que llegan a nuestra vida, que a todos nos llegan, donde no podemos entender por qué atravesamos por el valle de sombra y de muerte, por la aflicción. Y al hacer un estudio honesto, al hacer introspección, al mirar, contemplar, a mirarnos por dentro, decimos, pero ¿habrá algún pecado que no he confesado todavía? Y no entendemos. El Salmo 44, versículo 22, a la luz de Romanos capítulo 8, versículo 36, nos dice que aquellos que son amados por Dios no están exentos de pasar por momentos de crisis, de dolor, de enfermedad, aún la muerte.
Y que eso no significa, bajo ninguna circunstancia, que Dios no los ama. Como tampoco significa que no haya un propósito dentro de la aflicción. Porque Romanos capítulo 8, versículo 28, claramente establece que como Dios nos salvó y tiene un propósito, y ese propósito está definido en ese mismo capítulo, en el versículo 30, hacernos conforme a la imagen de su Hijo, nos va a hacer conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, parte del proceso de la vida que atravesó el rey del reino fue que la aflicción. Creo que es pertinente también para movernos al Salmo número 45, poder ver las palabras de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4. Regresamos, estamos en el Salmo 44, primera epístola o carta de Pedro, capítulo 4. Que tiene una parte que cae, en nuestro país decimos como anillo al dedo. Cae perfecto dentro del contexto. De hecho, la perícopa, el encabezado, el título que lleva mi Biblia en la parte superior del versículo 12 de Primera de Pedro 4:12, dice, padeciendo como cristianos. Padeciendo como cristianos. Y voy a iniciar en el versículo 12, aunque el pasaje clave es el 14 y dice, amados. ¿Recuerda Pablo hablando del amor de Dios? Amados. Somos amados por Dios, amados. Pablo no solamente les está hablando, diciéndoles yo les amo en Cristo, les está recordando en quién son amados. Amados, no os sorprendáis, escuche, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si hay algo difícil en el Salmo 44, en Romanos capítulo 8, especialmente a la luz de Mateo 5, versículo 10, es cómo hallar gozo y gozarnos y agradecerle a Dios en las pruebas. Nunca lo vamos a poder hacer si no entendemos que hay un propósito y que Dios nos ama. De la única manera que en medio del dolor, que en medio de la aparente pérdida, usted puede darle gracias a Dios y sobreponerse a la tempestad, es sabiendo que Dios lo ama, que Dios, por causa de ese amor, no lo ha desechado ni lo ha olvidado. Pues imagínense, Él dio a su Hijo para salvarlo. ¿Cómo va a haber un evento menor como como hambre, como una situación X, que entonces sobrepase y excede el amor de Dios por usted? No, no existe. Si sabemos eso y si sabemos que Dios está obrando en cualquier sea la circunstancia, entonces podemos dar gracia aunque no entendamos. Y no es una acción de gracia y una alabanza hipócrita. Es que no necesitamos saber los propósitos de Dios para saber que Dios todo lo que hace, lo hace bien, lo hace conforme a su naturaleza. Lo que permite, lo permite con amor, pues la Escritura dice que aun cuando nos disciplina, su disciplina es amor. Entonces, si podemos y entendemos eso, tenemos razones aún para en medio de la crisis poder agradecer y alabar a Dios. Y no solo cantar y afirmar la bondad de Dios cuando no hay tempestad. Mira, lo dice el versículo 13. Sino gozaos. Sino gozaos. Aquí podríamos ir, viene a mi mente Santiago, cuando también habla de tened por sumo gozo cuando os halléis en medio de diversas pruebas. Y se ve acá, este Santiago está loco. ¿Quién va a tener gozo porque está en medio de pruebas? ¿Qué locura es esta? No, no es una locura.
Es una locura para el mundo. Es una locura para el que no entiende los planes, los propósitos de Dios. Sí, parecemos locos. ¿Cómo ese loco le va a dar gracias a Dios por ese evento? ¿Quién se le ocurre dar gracias a Dios porque alguien murió? Porque estoy pasando por no tengo que comer. ¿Cómo es posible que no tengo que pagar? ¿Con qué pagar ese, no sé, eso que llegó y cómo lo voy a hacer? Y alguien dándole gracias a Dios. Alguien dice, tiene que estar loco. Debería estar llorando, debería estar solicitando un préstamo. Y no, y usted puede estar dentro de esa situación tranquilo cuando descansamos en Dios. ¿Recuerdan que así inicia el Salmo 44? Dejándole saber al pueblo que todo lo que encontraron y hallaron antes, nunca lo hallaron porque ellos lo merecían. Ellos no conquistaron porque no había pecado en sus vidas. Ellos no vencieron aquellas naciones porque su ejército era más poderoso. Porque Dios quiso, le plació bendecirlos. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces nos gusta hablar mucho de Cristo, pero la Biblia dice que como parte de ser hijos de Cristo es también participar de los padecimientos de Cristo. Lo que la vida cristiana en nuestro tiempo evade. Porque evade pasajes como aprender a tomar su cruz. Toma tu cruz. Cada día. Queremos una Biblia de bendiciones, donde se nos recuerde cada una de las afirmaciones positivas sobre actos o los actos de Dios para bendecir a su pueblo. Pero cuando habla de arrepentimiento, cuando habla de juicio, cuando habla de ira, que es parte también, eso no lo queremos escuchar. Mira lo que dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, pero escuche por el nombre de Cristo. Aquí no está diciendo que usted se goce porque usted no paga, porque usted es un mentiroso, porque usted ha hecho cosas que no debía hacer. Aquí no está diciendo que el creyente se goce si sabe que la situación que está viviendo es el resultado directo de su pecado, de su irresponsabilidad, de lo que sea. Eso no es lo que está diciendo. Eso es importante entenderlo. Lo que estamos viendo es cómo entender esos momentos que vienen a nuestra vida, nos guste o no, y no los esperamos porque creemos que deberíamos estar contando con el favor de Dios. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y aquí lo aclara. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Lo que está diciendo no estamos diciendo, por si acaso, lo que Pedro está diciendo, no estamos diciendo que un cristiano que anda en pecado se goce. Debería estar en arrepentimiento, llorando. Pero si padecemos por causa de estar viviendo el evangelio, entonces debemos gozarnos y aprender a confiar en que Dios en ese momento nos sigue amando. Y que nos resta solo pedirle a Dios que nos sostenga. Así termina el Salmo 44. Mire cómo termina por si no se había percatado para ir al 45. Versículo 25 y 26 son claves. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. O sea, ya por una persona cansada que está en una posición que podría ser una posición de adoración, pero en este caso es una posición
por causa de la aflicción, del dolor. Y la persona dice, levántate para ayudarnos. A ese levántate es una expresión nada, no es que Dios está sentado y hay que mandarlo a parar, pero es de la forma en que nosotros hablamos. Recuerde que la Biblia usa ese lenguaje antropomórfico, tanto cuando Dios nos habla como cuando nosotros le hablamos a Dios, que es nuestra manera de entendernos. Y ese levántate es decir, es una expresión que lo que significa actúa. Levántate para ayudarnos y redímenos. Pero escuche por qué. Por causa, no de que nosotros no hemos pecado, no nos hemos alejado de ti, ya no hay ningún peso en eso, sino por causa de tu misericordia. Porque todos los actos de Dios sobre nosotros y especialmente sobre su pueblo, no se nos debe olvidar, todos son actos de misericordia. Ninguno lo merecíamos. Ninguno. Porque en ocasiones creemos que lo que hemos recibido es porque lo hemos obtenido, lo hemos ganado. No. Redímenos por tu misericordia. Me fascinó ese Salmo número 44 y eso es una mirada general al Salmo. Vamos a mirar el Salmo número 45, creo que nos da tiempo. Y ese es el último que vamos a estar viendo el día de hoy. Solo tiene 17 versículos, pero también aquí hay es maravilloso este Salmo, preste atención. Salmo número 45, inicio la lectura. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿De quién habla? La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, te ha bendecido para siempre. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada, hablando de bendición, como Dios lo bendice, pero a la vez vea que lleva la parte de la bendición y la parte del juicio. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Así que se está hablando de un rey que se prepara para una boda. Se viste, se ha vestido para la boda. Ya sabemos el lenguaje de boda del Nuevo Testamento, ya debe ir por dónde va. Los versículos 6 y 7 guardan relación con el libro o la carta a los hebreos, que nos ayudan a entender con toda claridad, si tuviéramos duda, de quién se está hablando, porque son parte de la cristología de Hebreos capítulo 1. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Tu trono, oh Dios. Hay muchos que han tratado, especialmente en Hebreos, con los supuestos nuevos manuscritos,
de cambiar el lenguaje porque claramente está diciendo que este rey no solo merece reinar, porque en él habita la verdad, la humildad, la justicia, cuenta con toda la bendición de Dios, su boca se abre y lo que hay es gracia, pero es Dios. ¿Quién es este rey que es Dios? Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Si algo vemos en los profetas, es que el juicio que vendría o que vino sobre Israel, luego vendría sobre el pueblo de Judá, sería porque su liderato, el rey, los sacerdotes y así sucesivamente, aquellos que estaban en una posición de ser ejemplo, de llevar al pueblo a la obediencia a Dios, no eran justos. Eran pastores que se apacentaban a sí mismos. Pero este rey, el cetro, o sea, el cetro es la vara que demanda, que señala su gobierno, su reino. Cetro de justicia. Es el cetro de tu reino. Es un reino basado en la justicia de ese rey. ¿Qué reino es establecido o qué pueblo es levantado para entrar al reino bajo la justicia de un rey? Es el Nuevo Testamento, es Cristo. Has amado la justicia, versículo 7, y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Y mire cómo lo ungió. Aquí va a ser el lenguaje que se usaba, que comenzó usándose para los sacerdotes. Este es el lenguaje del ungimiento para el ministerio sacerdotal, que luego también se utilizaba para los reyes. Por eso cuando nosotros decimos que la palabra Mesías, Cristo y ungido son sinónimos, ese término ungido está relacionado a aquellos que su posición demandaba que fuesen consagrados a Dios mediante este aceite, esta porción aromática que es descrita en lo que continúa. En el versículo 7 dice, con óleo de gracia, con óleo de alegría, perdón, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. De hecho, esas son parte de los ungüentos que se usan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, cuando van a preservar o a darle las nupcias al cuerpo de Jesucristo en el entierro. Capítulo 19. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. O sea que traen a la esposa, a la que va a ser su esposa. ¿Y quién es esta reina? Pues vamos a ver en el lenguaje que esa reina es la iglesia. Es el lenguaje del establecimiento del reino. El rey viene a las bodas y viene a las bodas con la reina. Y mira lo que se le dice a la reina. Versículo 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. En el lenguaje común, donde un hombre tomaba una mujer, recuerda que Génesis capítulo 2, versículo 24, y se dejará por tanto el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero siempre está el cómo desprenderme y lo que se le está diciendo, olvídate de tu pueblo, de dónde viene, y va a ver por qué. Olvida tu pueblo y a la casa de tu padre, que es un lenguaje muy parecido a lo que Jesús dice en Lucas capítulo 14, cuando dice que nadie es digno de entrar al reino, de participar al reino, si ama más a padre o a madre. Ese es el lenguaje. Dice,
Y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él, porque él es tu Señor. Que es el lenguaje de Efesios 5, donde se le está hablando a los matrimonios y se les recuerda que el ejemplo a seguir es la relación de Cristo y la iglesia. Él es su Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor y los ricos del mundo. O sea, si tú no tienes idea de lo que significa que tú seas la esposa del rey, tú no pierdes nada, lo obtienes todo con el rey. Mira lo que dice el versículo 13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres, recuerda que le dijo que no se aferrara a su familia, a su padre, a sus hijos. ¿Por qué? Por lo mismo que Jesús le va a decir a sus discípulos. Cuando llega el joven rico, Pedro le va a decir, nosotros hemos dejado todo esto por seguirte. Y las palabras de Jesús, no hay ninguno de ustedes que haya dejado padre o madre o hijos que reciban en este siglo padres, madres, hijos. ¿Cómo? Es la misma expresión de Jesús cuando está ministrando y le dicen, he ahí tu madre y tus hermanos. Y él dice, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces le está diciendo, Dios nos saca del mundo, nos aparta de esos lazos humanos y nos coloca en una nueva familia. Eso es lo que está diciendo. Y esa familia que está siendo mostrada en el capítulo 45 es una familia que va por encima de la familia de la carne, que lamentablemente los cristianos ni entienden. Hay cristianos que siguen, es más, comparten más con los impíos inconversos que con el pueblo de Dios. Qué triste. Parecen no entender quién es su familia, o es que a lo mejor todavía no son familia de Dios. También puede ser. Versículo 16. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Ahora se le habla también de quién, de esos hijos que vendrían de ese pacto, de esa boda entre Cristo y la iglesia. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. ¿Quién es este rey? En el Salmo 45, descrito como el hombre más hermoso entre los hombres, en el versículo 2, cuya boca destila gracia, que ha sido bendecido por Dios para siempre, que también porta la espada de la justicia. No solo Él es justicia de salvación para su pueblo, Él es la justicia de Dios para los enemigos del rey. Como dice el versículo 5, tus saetas agudas con las que caerán pueblos debajo de ti. Este no es el cuadro de Apocalipsis. Totalmente, muchos no lo van a ver. Es el cuadro del juicio en el capítulo 19 y las bodas del Cordero. Él tanto entra en una relación de pacto con su pueblo, como prepara las saetas
para destrucción de sus enemigos, como se establece en el capítulo 14 de Apocalipsis. En el juicio de la viña, las saetas ya están preparadas. Ese es el lenguaje de Juan. Es que no entendemos la escritura porque no la leemos. Eso no es las palabras de Juan cuando inicia hablando del reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se establecería el reino de los cielos? Se establecería por el nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? Las bodas. Porque ya hemos dicho que la forma y la manera que Dios utilizó para decirle al pueblo en qué relación se encontraban con Dios era en una relación de matrimonio. El nuevo pacto era una relación marital. Por eso es que tenemos en el capítulo 22 la parábola de las fiestas de las bodas. Por eso es que tenemos en el capítulo 25 la parábola de las vírgenes insensatas, el lenguaje de boda. Por eso es que Juan dice en el capítulo 4, yo soy el amigo del esposo, hablando de Jesús. ¿Cómo que el amigo del esposo? Porque dice que Jesús es el esposo. ¿Con quién se viene a casar? Con el pueblo con el que entra en un pacto. Con esa reina, con esa novia. Es la iglesia. ¿Y qué dice Juan? Volviendo a Juan cuando inicia. Dice, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Inmediatamente dice, ya el hacha está puesta, las saetas ya están puestas para cortar todo árbol que no dé buen fruto. Salvación y juicio. El problema es que una parte de la iglesia lo único que ha escuchado es que la llegada del Mesías traía salvación. Pero nosotros que hemos pasado por el estudio de todos los profetas sabemos que más se habla de juicio que del aspecto de la salvación. El juicio que vendría por causa de la dureza del corazón. Esa parte se borra en la mayoría de las iglesias o se traslada, no se toca. ¿Por qué? Porque se mira ese juicio como el juicio que va a ocurrir cuando llegue el fin del mundo. Entonces se separa la venida del Mesías y se posterga el juicio al juicio final. Pero no, ese que viene a venir en pacto marital, que se está casando, es Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Para ir terminando. Dijimos que también en este salmo contamos con una porción del salmo que es citada en el Nuevo Testamento. Yo le doy gracias a Dios por haber aprendido algo que es tan sencillo. A veces me sorprendo de lo sencillo que es. De solo mirar esos versículos que yo nunca contemplaba, no miraba, no les hacía caso. Y que ahora los leo es de lo primero que estoy leyendo una porción y casi lo primero que después leer es subrayar todos los pasajes que mi Biblia me puede identificar que me van a ayudar a entender esa porción. Que no son los únicos. Hay libros, por ejemplo, hay un libro que se llama El Tesoro de la Escritura. Ahora no recuerdo exactamente su traducción en español, donde es un libro donde usted busca el pasaje que usted está estudiando, usted se ubica en el pasaje y le va a decir las referencias o las alusiones que usted debería mirar, contemplar, observar en el estudio de ese pasaje. Y nos dice que debemos ir a Hebreos. ¿Dónde? Mire el versículo 6 y 7 y debajo del 7 usted debe tener una nota que le diga que usted vaya a Hebreos capítulo 1. Y que los versículos claves son el 8 y el 9. Vamos a Hebreos 1 y vamos a ver que este rey es Cristo. Voy a iniciar desde el versículo 1 y con esto terminamos. Para mí es glorioso verlo a la luz del Salmo 45. Mire cómo dice. Iniciamos Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual,
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Recuerda el trono? Tu trono, Dios, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Esa es la porción de 2 de Samuel 7, cuando Dios le dice a David que el tabernáculo que él va a levantar está ligado al rey que va a venir de su descendencia, pero que conforme a la carne es su hijo, pero de acuerdo a Dios es su hijo, hijo de Dios. Las dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, Dios dice esto de los ángeles, pero cuando se refiere a su Hijo, miren lo que dice. ¿Y qué va a citar? Salmo 45. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Recuerdan que hablaba de que había sido ungido más que a los demás, pero ahora vemos por qué. Porque los reyes o los sacerdotes o el profeta eran tipos, sombras de la obra de Cristo. Pero Cristo no es la sombra. Cristo es el cumplimiento. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Así que el Salmo número 1 nos dice quién es el rey que se sienta en un trono eterno, porque ha sido ungido, como es ungido, porque fue ungido para llevar a cabo la obra que redentora, salvífica por su pueblo. Ha cumplido el Salmo 110, porque ahí lo dice claramente en la lectura que hemos visto, y especialmente el versículo 13. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Recuerdan que el Salmo 45 no solamente habla de la gloria del vestido del rey, que está basado, a diferencia de la mujer, no en su ropa, sino en su proceder o su justicia. En el Salmo 45, si lo vuelve y lo lee luego con calma, va a ver que la gloria de aquel que es llamado o contado el hombre el más hermoso entre los hombres, su hermosura no está destacada o no está demarcada
por la tela, por su vestido, sino por sus acciones, por su proceder, por su verdad, por su humildad, por su justicia. Y de eso es que viste a la novia, que también está vestida con oro, pero no se exalta la justicia, la verdad de la iglesia, porque la vestimenta de la iglesia o la gloria de la iglesia procede de la gloria del Rey. Vamos a orar. Qué maravilloso. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta ya noche por este tiempo en el que podemos meditar en tu bendita palabra. Leer estos salmos que habíamos leído en otras ocasiones sin entenderlos, sin indagar, sin procurar entender, pensando que eran tal vez solo expresiones de alabanza, de quejas, sin contemplar la cristología, toda la base profética que ellos señalan y cómo luego podemos ver ese cumplimiento en el Nuevo Testamento. Te damos gracias, oh Dios. Ayúdanos a seguir meditando en tu bendita palabra y que hoy podamos salir de este lugar con la confianza de que tú nos amas, de que tú eres ese rey que ha entrado en pacto, que por tu gracia nos tomaste y que somos lo que somos por tus actos, por tu misericordia, como termina el capítulo 44. Que nunca dudemos de tu amor, Señor. Que lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna circunstancia nos lleven, Señor, a poner en duda tu amor. Porque la realidad es que en muchas ocasiones hemos dudado. Que podamos madurar en nuestra comprensión de tus actos, de quién tú eres, para que entendiendo, comprendiendo quién tú eres, podamos nosotros, Señor, estar sobre esa roca inconmovible y podamos permanecer firmes aún en la tempestad. Te damos gracias por los que aquí están. Clamamos por aquellos que hubiesen podido estar y por alguna razón prefieren hacer otras cosas, para que tengas de ellos misericordias también y les ayudes a entender la importancia de procurar, Señor, de ti en todo momento, de vestirnos, de estar vestidos de toda esa armadura, de amarnos los unos a los otros, de orar los unos por los otros, de cargarnos los unos a los otros. Y máxime cuando vemos, Padre Santo, que aquel día se acerca. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Ayúdanos a podernos gozar y alegrarnos en todo tiempo, lo cual tú sabes que se nos hace en múltiples ocasiones, se nos ha hecho difícil. Pero ahora entendemos, tenemos comprensión, tenemos entendimiento de por qué podemos gozarnos. Porque en todo hay propósito, porque tú nos amas, porque nada ni nadie nos separará de tu amor. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias entonces en Cristo Jesús, quien es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Es en Él en quien oramos. Amén. Amén.